Cristo. Lo pedimos todo. Amén. Uno de mis mejores amigos que tenía cuando era joven y que sigo teniendo, pero este amigo mío tiene 2 años más que yo. Y cuando éramos adolescentes, pues hacíamos lo típico de adolescentes, quedábamos para jugar a veces a algún videojuego, que íbamos a jugar al fútbol, y también pues quedábamos también para ir a la reunión de jóvenes que teníamos allí en la iglesia en Elche. Y claro, él era mayor que yo, entonces 2 años. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que en ocasiones las reglas que sus padres o su madre le ponían a él, pues eran quizá un poco más flexibles que las que me ponían a mí, que tenía 2 años menos. Y claro, yo muchas veces en cuanto a eso, pues me quejaba o hablaba, y me acuerdo de decirle a mi madre algunas veces: mamá, ¿hasta cuándo va a ser así? ¿Hasta cuándo él va a poder llegar a, digamos, las 11 y yo tiene que ser a las 10? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a ser? Y mi madre, muy sabiamente, me dijo: bueno, cuando tú tengas la edad de tu amigo, entonces podrás. Y yo dije: bien. Pero claro, al pensar un poco dije: claro, es que nunca voy a tener la edad de mi amigo porque él siempre va a tener 2 años más que yo. Así que, por supuesto, mi madre, muy sabia, supo lo que contestarme. Pero eso es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Los adolescentes, los jóvenes que ya quieren que llegue, tienen 10 años, quieren tener 15, que tienen 15, quieren tener 20, quiere que llegue tantas cosas a la universidad o quiere que llegue lo siguiente, pues están preguntando esas preguntas muchas veces. Ahora mucha gente podría haber estado preguntando: ¿cuánto va a durar la sequía? ¿Cuándo va a llover? Y bueno, gracias a Dios, pues hoy ha llovido, 30 litros aquí, 20 y pico por ahí, así que bueno, ha llovido. Pero otras veces preguntamos: ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a estar este gobierno o el otro? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esta prueba en mi vida? Quizá alguno de vosotros va a preguntar ahora en unos minutos: ¿hasta cuánto va a durar la predicación de hoy? Quizá también vais a preguntar algo así. Pero cualquier cristiano que ha vivido unos cuantos años en la vida cristiana se ha hecho esta pregunta. Y no en algo así que no es de importancia como algunas de las cosas que he nombrado, sino ha hecho esa pregunta en su corazón: ¿hasta cuándo, Señor, voy a tener que pasar por esto? Y si no has hecho esa pregunta en oración, es o porque oras muy poco o porque quizá te va a ocurrir dentro de poco que vas a tener que hacer esta pregunta, porque esa pregunta surge naturalmente de un corazón afligido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por esto? Y eso demuestra de cuánto nos cuesta la paciencia cuando pasamos por la aflicción, porque parece que Dios tarda tanto. Justo hoy lo he enviado al grupo de WhatsApp, en la chequera del Banco de la Fe de Spurgeon se hablaba sobre la paciencia. Ese versículo en Romanos 5:3 que dice: sabiendo que la tribulación, los problemas, la angustia, la aflicción produce paciencia. Y eso nos habla de cómo en la obra de Dios, en su pueblo, en los creyentes. ¿Por qué? Porque de manera normal, los problemas, la tribulación, las aflicciones de manera normal, por sí solas, lo que provocan en el corazón es o rebeldía, o incredulidad, o orgullo, o todo este tipo de cosas, o amargura. Eso es lo que produce normalmente por sí sola la tribulación. ¿Pero qué hace Dios? En sus hijos, por la gracia de Dios, Él hace que la tribulación produzca de fruto paciencia. Eso es como obra Dios en sus hijos, y todos vamos a pasar por esto, por tribulación. Todos pasamos por estos momentos de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y este salmo empieza con esa frase. Lo podéis leer ahí en el versículo 1, dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? Es una pregunta retórica. Supongo que os acordáis de lo que es una pregunta retórica. Es una pregunta que se hace sin esperar contestación. Una pregunta retórica, ahí la tenemos. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Este salmo es curioso porque tiene la mayor concentración de hasta cuándos que vas a encontrar en toda la Biblia. No hay otro capítulo en toda la Biblia que tenga más hasta cuándos que este capítulo. Justo en los primeros 2 versículos aparece 4 veces esta frase de hasta cuándo. Ahora nos podríamos preguntar: ¿es esto una queja? ¿Es esto una queja al Señor de David? Nos podríamos preguntar también: ¿está bien quejarse? ¿Está bien quejarse delante del Señor? Pues leía una cita de Matthew Henry, el comentarista, que decía:
Nunca debemos permitirnos formular ninguna queja, sino la queja que nos ponga de rodillas. Si tu queja te lleva a ponerte de rodillas delante del Señor, ve y llévasela. Tráele al Señor tus quejas, tráele tu clamor, llévaselo a Él. Ahora, si tú tienes una queja y dices, uy, yo no podría orar por eso, entonces, di que no a la queja, deja la queja, échala fuera, arrepiéntete de esa queja, pero que las quejas nos lleven al Señor en oración. Como aquí David, es una queja, más o menos, lo que tenía David aquí, pero se la lleva al Señor y eso es lo correcto, llevárselas al Señor. Nos gusta mucho decirle nuestras quejas al amigo, al compañero, a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, a todos les decimos nuestras quejas, pero a Dios, ve y díselas, no se las digas a los demás, díselas a Dios, díselas a Dios. Si no puedes orar por eso, entonces déjalo. Y repito esta cita de Matthew Henry, dijo, nunca debemos permitirnos formular ninguna queja, sino la que nos ponga de rodillas. Que la queja nos ponga de rodillas, como hizo aquí a David. Ahora, hoy estamos en el Salmo 13, un salmo que se ve que las cosas iban mal para David, aquí. Había problemas, había tristeza, todo parece que le iba mal. Y claro, es el Salmo 13, y alguno podría decir, el Salmo de la mala suerte, ¿no? Como el 13 es el número de la mala suerte, el Salmo de la mala suerte. Pues no. ¿Por qué? Porque la mala suerte y la buena suerte no existe. Voy a hacer un paréntesis aquí en cuanto a eso. Leía una definición de lo que es la suerte y dice el diccionario que la suerte es esa fuerza que determina los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados que se desarrollen de una forma u otra. Es decir, que para lo previsible y lo intencionado tú te lo curras, tú te lo trabajas y lo imprevisible, eso se ocupa la suerte. No. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios y así no es como ocurren las cosas. Todo lo que ocurre, todo lo que llega a nuestras vidas, todo, lo imprevisible, lo que no se podía prever, lo que no esperabas y lo que sí esperabas, todo, lo intencionado y lo no intencionado, todo Dios lo ha planificado. Él lo ha permitido en su sabio consejo desde antes de la fundación del mundo. Así que en este paréntesis que estamos haciendo de la suerte y la mala suerte, no existe la mala suerte. No existe la mala suerte, ni las cosas que decimos, y muchas veces me sorprende lo supersticiosa que es mucha gente, que si me cruzo con un gato negro voy a tener mala suerte, que si paso por debajo de una escalera, no sé si lo había escuchado también, dicen que es mala suerte, que si me levanto con la pierna izquierda, que si me toca el número 13, ¡ay, me ha tocado el número 13, ese número no! O incluso, quizás eso lo podemos llevar a incluso ser supersticiosos evangélicos de, ¡ay, el número 666! Y ese número sale en la Biblia, de que es un número del diablo, pero alguien puede decir, me he levantado esta mañana, he ido a la tienda y me han cobrado 6,66 euros. Voy a tener un mal día. Y nos puede sonar extraño, pero hay gente que sigue siendo supersticiosa, pero bíblicamente, que no tiene nada de Biblia eso. Y gente que cree en la superstición y en la suerte. Pero ni la mala suerte ni la buena suerte, ni por tocar madera, ni cruzar los dedos, ni como tanto en la Iglesia Católica hacen, ni por santiguarse, ni por dar un beso a un santo, ni como incluso he llegado a ver gente, yo toco la Biblia y eso da buena suerte. Para nada, eso es solo superstición, no es nada más que eso. Como dice las preguntas y respuestas del Catecismo, Dios ha decretado todas las cosas en su propósito eterno. Según el consejo de su propia voluntad, Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Cuando se me cae un pelo, Él lo sabe. Él lo sabe. Cuando las hojas empiezan a caer de los árboles ahora en otoño, Dios sabe exactamente y Él ordena dónde va a caer cada hoja que cae. Cuando surgen enfermedades, cuando surgen problemas, Él lo sabe y lo ordena todo. La Biblia nos muestra a un Dios totalmente soberano. Y lo he tenido que vivir en estos últimos días. Hablando con gente en cuanto a lo que le ha sucedido a mi padre, algunos decían, inconversos, mira, le ha tocado a tu padre. Le ha tocado, ¿no? Como si fuera la suerte lo que determina a quién le toca una enfermedad o a quién le toca otra. No. Dios ha traído esta enfermedad en la vida para la gloria de Dios. Así es como funciona. Por eso no tenemos que decir frases así como le ha tocado, o sé que hay algunos que lo pueden decir con
con cariño, tal, decir, te deseo mucha suerte. No existe la suerte, no existe. Si mi futuro estaría en manos de la suerte, ¿qué tipo de paz puedes tener? ¿Qué tipo de paz puedes tener si tu futuro está en manos de la suerte? ¿Por qué? Porque la suerte es impersonal, pero Dios es personal. La suerte es cruel, pero Dios es amoroso. Mi futuro no está en manos de la suerte, porque la suerte no existe. Ahora tampoco está en mis manos, mi futuro descansa en las manos de Dios. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No es a los que a Dios aman tienen más suerte que los demás, no. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fin del paréntesis aquí. No hablamos de la suerte, sino hablamos del propósito de Dios. En lo bueno, pero también en lo malo, como estaba David aquí. El Salmo 13 es un salmo de aflicción, no de mala suerte, sino de aflicción traído por la mano de Dios en la vida de David. Hay dos cosas que queremos ver en este salmo, porque este salmo tiene claramente una división. Empezamos los primeros 4 versículos que David está clamando, David está pidiendo, pero en versículos 5 y 6 hay un cambio de tono total. Entonces, primero queremos ver las preguntas de un creyente afligido. Y estas preguntas son el ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Son las preguntas de un creyente afligido. Y esto va a salir normalmente del corazón, decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por esto? Pero mira el primer ¿hasta cuándo? En versículo 1 dice ahí David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás? Esa es la primera pregunta. Y quizá podemos decir, espera David, tú no conoces a Dios. David, tú no conoces a Dios. En los Salmos demuestra que conocía a Dios bien. ¿Y cómo le dices aquí a Dios, hasta cuándo me vas a olvidar? ¿Cómo puedes decirle eso a Dios? David, si tú sabes que Dios lo sabe todo. Tú sabes que Dios no se olvida de nada. Es más, nuestra mente funciona, pues que tenemos unas cosas que están en nuestra mente, las cosas que vamos haciendo, luego algunas cosas que memorizamos y que no sabemos, y hay cosas pues que ya se van olvidando, otras cosas nos acordamos, pero la mente de Dios no funciona así. En la mente de Dios está toda la humanidad de todos los tiempos, todo pensamiento, toda palabra, toda acción está siempre presente para Él. No es que se tenga que acordar de esto y se olvida de lo siguiente, no es como nosotros a veces que nos aprendemos el versículo de septiembre y se nos ha olvidado el de agosto. No, todo está presente en la mente de Dios. Dios no se olvida, ni aunque la Biblia dice que Dios a veces se acuerda, pero no se refiere a que se había olvidado y se vuelve a acordar. Significa que ahora comienza a actuar en cuanto a esa situación. Dios sabe todo. Dios no se le olvida nada. ¿Se olvida Dios de los suyos? Si no se olvida de nada, ¿cómo se va a olvidar de los que son suyos? ¿Cómo se va a olvidar? Por supuesto que no. Hay una pregunta en la Biblia muy interesante. Y es la pregunta de Isaías 49:15. Dios está hablando ahí y Dios le dice al profeta, le dice a su pueblo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se ha olvidado alguna vez una madre de su hijo? Tenemos que pensar y decir, pues no es lo que suele pasar, pero alguna vez ha pasado. ¿Alguna vez ha pasado que una madre se ha olvidado de su hijo? Incluso en el tiempo que vivimos, no solamente se olvidan, sino hay madres y padres que matan a sus propios hijos, incluso en el vientre. Sí, es verdad, no es lo normal, pero hay a veces que alguna madre se olvida de sus hijos. Y Dios dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Estas son las palabras de Dios en Isaías 49:15. Yo nunca me olvidaré de ti. Le dice Dios a sus hijos, a su pueblo, a aquellos que le han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y David está diciendo aquí, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Dios no se olvida de los suyos, pero aún así, el Espíritu Santo ha querido que esta frase esté aquí. Que esta frase esté aquí, en el Salmo 13. Dios no se olvida. Pero esto nos habla de los sentimientos de David, de cómo se sentía David aquí. Los salmos son canciones, son oraciones, no es un diccionario doctrinal de teología, sino son canciones que expresan los sentimientos del autor en ese momento. Y David se sentía como si Dios le hubiera olvidado. Así se sentía David. Y encima David dice ahí, es que me has olvidado para siempre. No es que me olvides por un momento, es que me has olvidado para siempre.
le dice David a Dios. Así estaba el corazón de David. Se sentía abandonado. ¿Y qué pensamientos tan oscuros son estos? Son pensamientos de un momento oscuro en su vida. Y en los hijos de Dios muchas veces pasan por momentos en que pasan por nuestras mentes pensamientos oscuros en cuanto a Dios. Dios me ha olvidado. Cuando Dios te está diciendo, yo nunca me olvidaré de ti. Pero dices, me has olvidado, Señor. Ahora, el que se estaba olvidando no era Dios, era David. David se estaba olvidando de cómo era Dios. Era David que se estaba olvidando de cómo era Dios, porque David mismo en el Salmo 30, versículo 5, ahí había escrito, mira, por un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Tu favor dura toda la vida. ¿Cómo se va a olvidar Dios de ti si su favor dura toda la vida? David dijo, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El que se estaba olvidando de cómo era Dios era David, en este caso. Pero David levanta su alma al Señor y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás? Así se sentía. Una frase que no es verdad, una frase que no es verdad que Dios se olvide, pero así se sentía David. Muchas veces en la poesía hebrea tenemos dos frases que son paralelas, y aquí tenemos estas dos primeras frases, son paralelas, pero la segunda es distinta que la primera. La segunda pregunta es distinta que la primera que encontramos aquí. Quizá David ha dicho esta pregunta de, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Y en su mente piensa, Dios no se olvida de los suyos. Así que llegamos a la segunda pregunta, segunda parte del versículo 1. Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Lo primero no puede pasar nunca, que Dios se olvide de sus hijos. Lo segundo sí. Dios puede esconder su rostro. Esta pregunta era más racional, si se puede decir así. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hay momentos en la vida cristiana que no vemos el rostro de Dios, que no le ves a Él obrando. Y Dios ya había dicho en su ley a su pueblo, en Deuteronomio 31, 18, le dijo en su ley, mira, si pecáis, yo ciertamente esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que habréis hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Dios, cuando pecamos, los hijos de Dios muchas veces esconde su rostro. Él no puede ver el pecado, así que muchas veces esconde su rostro. No es que se olvide de nosotros, pero sí esconde su rostro y lo que vemos son sus espaldas. Y así ocurre. A veces Dios esconde su rostro de nosotros, a veces por el pecado, a veces por una prueba que Él quiere que pasemos. Y Dios no lo hace para fastidiar. No, Él lo hace para probarnos en amor, para que salgamos como oro, como en el caso de Job. Ahora, ¿qué hace el verdadero Hijo de Dios? El verdadero Hijo de Dios, cuando su Padre Celestial da la espalda, llora y clama y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no veamos la nuca de nuestro Padre, sino veamos otra vez su rostro, veamos su sonrisa. Eso es lo que desea el verdadero Hijo de Dios, ver otra vez la sonrisa de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y por eso aquí clamaba David, después de hacer la primera pregunta, que quizás se daba cuenta, en realidad esto no es lo que está pasando, da la segunda pregunta, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero hay otra tercera pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En tercer lugar, dice ahí, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Básicamente le está diciendo, ¿hasta cuándo durará mi tristeza, Señor? ¿Hasta cuándo durará esta tristeza que tengo? En ese tiempo, David lo único que podía ver era su aflicción, su prueba. Todo lo que había en el corazón de David, en el alma de David, era eso, pensamientos tristes, tristeza, era todo lo que había. Es como que no había otra cosa, no veía otra cosa. Y había intentado muchas cosas. Nos dice ahí que había puesto consejos en su mente. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y muchas veces notamos consejos a nosotros mismos, nos decimos, tú puedes con esto, hay que intentar sonreír, la vida es hermosa, hay muchos que lo tienen peor que tú. Y intentamos aconsejarnos a nosotros mismos, otros quizás, también pasaría con David, otros intentaban aconsejarle, traer consejos, piensa en esto, haz lo otro, pero nada funcionaba. Solo veía él su tristeza, su aflicción, su prueba. Te pregunto, ¿has estado así?
¿Has estado así alguna vez? Como que te sientes un peso en el interior que te aplasta y todo lo ves negativo. Todo lo ves negativo, todo es tristeza. Y dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará esta tristeza? Incluso David dice, cada día, con tristezas en mi corazón, cada día. Esto no es algo de que un día me levante así, es que cada día me levanto y es que no sale el sol. Aunque afuera haga sol, aunque llueva, aunque haya nieve, da igual lo que pase afuera, adentro siempre está nublado. Siempre está nublado. Adentro solo había tristeza. Y al final el grito de David, y el grito de cada uno de nosotros debe ser, ¿hasta cuándo durará esta tristeza? Señor, ¿hasta cuándo? Pero el cuarto grito nos habla un poco más de qué era lo que le estaba pasando a David. Porque dice ahí, versículo 2, la última parte del versículo dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Está diciendo, ¿hasta cuándo va a triunfar el enemigo? ¿Hasta cuándo le saldrá todo bien al mundo y a mí todo mal? ¿Hasta cuándo triunfará el enemigo, Señor? Eso es lo que le estaba pasando, de ahí venían sus aflicciones. La aflicción y la tristeza de David estaba siendo causada porque había enemigos suyos que iban a por él, iban a muerte a por él. Y por un tiempo en la vida de David parecía que se salían con la suya. David tiene una larga lista de enemigos que podemos ver en su vida. El primero que le salió fue incluso su propio hermano. Lo vimos en el culto el domingo pasado. Su propio hermano Eliab, que se mete con él y le dice, ¿qué haces viniendo aquí? Tú eres un interesado, tú vienes a ver la batalla, yo conozco la malicia de tu corazón. Pero luego tuvo después al rey Saúl, que tuvo celos y fue a por él. Dios mediante eso lo veremos en 2 semanas en el culto del domingo. Pero no solo el rey Saúl lo quería matar, lo intentó clavar a la pared 2 veces con una jabalina. Pero luego salieron los filisteos, que siempre eran enemigos de David. Luego salieron incluso esos consejeros cercanos que él tenía, que le traicionaron como Ahitofel, otros que en el tiempo que él oía de Saúl, también hombres poderosos se ponían contra él, como Doeg o como Nabal, o como su propio hijo amado Absalón, que quería verlo muerto a su propio padre. Tantas aflicciones. No sabemos en qué tiempo David escribió este salmo, pero los enemigos estaban por todos lados. Pudiera haber sido en cualquier momento de estos. Y esta persecución que él sufría requería que Dios obrara. Señor, obra tú, porque mira cómo están los enemigos, mira cómo están. Y me lleva esto hasta otro hasta cuándo. Yo creo que es quizá el último hasta cuándo de la Biblia, que será en el último tiempo. En el último tiempo, cuando ya Cristo vaya a venir, dice ahí que los santos clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese será quizá el final, el último hasta cuándo de la Biblia, cuando ya Dios vendrá a juzgar finalmente a todos los enemigos. Y todos estos enemigos que tenía David también, como dice el versículo 4, es que si David resbalaba, ellos se alegraban del mal ajeno. Cuando David se iba a caer, ellos hacían fiesta, se gozaban en el mal de David. Y claro, cuando estás afligido, cuando estás sufriendo y encima ves que los enemigos se alegran, duele mucho más. La aflicción duele mucho más. Es como si tienes una herida y le echas limón. Eso duele. Si tienes una llaga, a todos nos ha pasado quizá tener una llaga y comes tomate y el ácido ahí duele, escuece. Así es como David estaba. Tenía su aflicción y encima el enemigo se reía, el enemigo se alegraba, se enaltecía sobre él. Ahora, el creyente tiene enemigos. Si eres de verdad hijo de Dios, tienes enemigos. Uno es el mundo. El sistema mundano va en contra tuya. Va en contra tuya, en contra del cristiano. Otro es la carne que aún arrastramos nos tira hacia el pecado. Y otro es el diablo, Satanás. Y estos enemigos se alegrarán de cuando caigas. Se alegrarán mucho de cuando caigas. Se ríen de Dios y se reirán también de la caída del cristiano. Nuestra carne, el diablo, el mundo, se alegrará de cuando el cristiano caiga. Y la pregunta de aquí, David, esta pregunta retórica es, ¿hasta cuándo va a triunfar el enemigo, Señor? ¿Hasta cuándo se saldrán con la suya? Ahora, estas 4 preguntas, ¿hasta cuándo? No deben quedar solo como una pregunta retórica que se queda ahí, en el vacío, sino que David hace muy bien de llevarlas a una petición.
llevarlas a una petición. Y lo vemos eso en el versículo 3. Así que dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces trae su petición al Señor. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Versículo 4, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Hay 3 peticiones aquí, 3 peticiones muy claras. La primera es, mira, Señor, mira lo que está pasando, míralo. Por supuesto, David sabía que Dios veía todo, que nada se le escapaba a Dios, pero David le está diciendo a Dios, mira lo que están haciendo, mira cómo estoy, mira mi situación, considera todo esto, Señor, ven en mi ayuda. Me recuerda esto, a Hechos 4:29, creo que lo he nombrado alguna vez, si queréis ir conmigo a Hechos 4:29. En Hechos 4, versículo 29, nos encontramos ahí, el contexto es que los primeros cristianos estaban siendo perseguidos, Pedro y Juan habían estado ante el concilio y entonces les amenaza el concilio, los sueltan porque no sabían cómo castigarles, así que Pedro y Juan vuelven a la iglesia, tienen una reunión de oración y ven que va a haber mucha aflicción, que va a haber persecución, que el concilio, los sacerdotes van a ir a por ellos, lo están viendo ya y les han amenazado. ¿Y qué hacen? Le dicen, Señor, que les caiga un rayo, Señor. No, ellos lo dejan en las manos del Señor. Y en el versículo 29 de Hechos 4 están orando y dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas, mira lo que están haciendo. No le decimos a Dios lo que tiene que hacer, simplemente le decimos, mira, Señor, míralo y ocúpate de ellos, ocúpate tú, Señor, yo no me quiero ocupar, ocúpate tú. Mira, Señor, cómo los enemigos vienen a mi ataque, pero también le decimos, mírame, Señor, a mí, mira cómo estoy sufriendo, mira mi tristeza, mira la situación. Pero no solamente dice, mira, allí en Salmo 13, volvemos otra vez al Salmo 13, pero dice, mira, respóndeme. Porque no nos contentamos solo con que Dios mire la situación, queremos que Dios mire y que actúe, que Dios mire y que nos responda. Y aquí, después de pedirle que responda, le habla por su nombre a Dios. Le dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Son palabras importantes. Cuando él acude y apela al nombre de Dios. No solamente le dice, respóndeme, sino respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Respóndeme por tu santo nombre. Este es el nombre de Jehová. Este es el nombre del pacto, de un Dios que ha hecho un pacto con un pueblo. Este es un nombre de un Dios fiel. No un Dios que dice una cosa y luego hace otra, sino un Dios que es fiel. Este es tu nombre, Señor. Respóndeme por tu nombre, pero no solo por tu nombre, sino dice Jehová, Dios mío. O sea, sí, tú eres Jehová, pero es que también eres mi Dios. Es que este Dios Jehová es mi Dios. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Yo soy tu oveja, tú eres mi pastor. Señor, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y luego la última petición que le hace es, alumbra. Alumbra mis ojos, alumbra mis ojos. Cuando estás en lo más profundo del pozo, no ves nada, no ves nada. Necesitas que Dios alumbre tus ojos, necesitas mirar arriba, es donde vas a ver la luz, y que Dios alumbre tus ojos. Todo lo que podían ver los ojos de David era tristeza, era maldad, era crueldad, era enemigos, era muerte, era oscuridad. No veía nada más que oscuridad, por eso pide luz. Y la única luz verdadera viene de Dios. La luz verdadera venía a este mundo y es Cristo Jesús. 1000 años después de que David dijera, alumbra mis ojos, vino Cristo a este mundo, a alumbrar a aquellos que vivían en las tinieblas. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Cristo nos salvó de las tinieblas del pecado, pero Él también quiere rescatarte de las tinieblas de la aflicción en la que te encuentras. ¿Y para qué nos libra? ¿Para qué alumbra nuestros ojos? Dice ahí, para que no duerma de muerte, porque tus ojos van a estar o cerrados de muerte, de oscuridad, o alumbrados por Cristo. Solo hay 2 opciones, ojos alumbrados y abiertos, o ojos dormidos de muerte. Solo hay esas 2 opciones. Y luego le dice, Señor, mira, responde y alumbra para que el enemigo no diga, lo he vencido. Señor, tu honra está en juego. Si tú no haces estas cosas, si tú no actúas, Señor,
El enemigo va a pensar que tiene la victoria. El mundo va a pensar que todo va bien. El mundo va a pensar que son los triunfadores de esta historia. No, Señor. Obra, actúa. Y por eso dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás? Así se sentía David. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo todo lo que tendré es tristeza? ¿Hasta cuándo durará mi tristeza? ¿Y hasta cuándo triunfará el enemigo? Por eso le dice, mira, responde y alumbra. Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta cuando preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar nosotros? Porque David es el que habla aquí. Hay veces en los salmos que es Dios mismo el que habla, pero aquí habla David. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta que un creyente ha hecho? ¿Cuál es la respuesta? Pues creo que la respuesta debe ser, a la pregunta de ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta debe ser, hasta que tú quieras, Señor. Hasta que tú quieras, Señor. Y eso es lo que vemos en el versículo 5 y 6. Tenemos un cambio tremendo. De David con su queja diciendo ¿hasta cuándo? A David confiando en el versículo 5 y 6. Es como cuando hoy ha venido toda la lluvia y la lluvia se va. ¿Qué es lo primero que escuchas cuando la lluvia se va? El cantar de los pájaros. Pues así es lo que vemos aquí. Vemos toda la lluvia cayendo en la vida de David, del versículo 1 al 4, y de repente en el versículo 5 es como que escuchamos el cantar de los pájaros. ¿Por qué? Porque David tenía que confiar, David tenía que dejar de luchar y confiar en el Señor. Quizá habéis escuchado la historia. Se cuenta la historia de una vez un bañista había que no sabía nadar mucho y vinieron algunas olas y había otros mirando desde el puerto, desde el paseo, y parecía que este bañista se estaba ahogando. Y sí, se estaba ahogando y no podía más, y decía, ¡socorro, socorro, salvarme! Ahí justo en el puerto había un nadador profesional, y la gente le decía, venga, actúa, y el bañista, sí, sálvame, por favor, ven, ven, ven. Y seguía luchando, muy ansioso, y el nadador profesional no iba en su ayuda. Hasta que de repente este bañista se cansa después de varios minutos, deja de intentar socorrerse a sí mismo y entonces cuando se rinde, entonces se lanzó el nadador profesional y rápidamente lo cogió nadando y fue hasta la orilla y pudo salvarle. Y mucha gente le preguntaba, pero ¿por qué no fuiste a salvarle al principio, cuando estaba pidiendo socorro? Y entonces el nadador profesional dijo, es que este hombre solo podía ser rescatado cuando dejara de luchar. Si él hubiera seguido luchando, quizá los dos hubiéramos acabado ahogados. Solo podía ser rescatado cuando dejara de luchar. Y lo mismo le ocurre a David en esta ocasión. Es rescatado de esta aflicción cuando deja de luchar, cuando dice, Señor, no puedo más. Señor, me lanzo en tus brazos. Señor, dejo de luchar. Es como que aquí David deja ya de pelear y de quejar y se lanza a los brazos misericordiosos de Dios. ¿Y no es así también como fuimos salvos? ¿No es así también como recibimos a Cristo? Nosotros vivíamos una vida de intentar ser salvos por las buenas obras, por ir a la iglesia, por hacer esto, por bautizarme de pequeño, por hacer la comunión, por hacer la confirmación, por hacer esto, por hacer lo otro, doy un poco de dinero aquí de caridad, soy un buen vecino y por todas estas cosas yo me voy a salvar. Y es hacer y hacer y hacer, pero no es así como Dios nos salvó cuando dijimos, dejo de luchar, dejo de intentar ganarme la salvación y me lanzo a los brazos de Cristo para que Él me salve. Pues de la misma manera que Él nos salvó, eso no es solo para la salvación, es para toda la vida cristiana. ¿Cuánto más para los momentos de angustia y tribulación? Para estos ¿hasta cuándo? Tenemos que descansar en los brazos de Cristo. En medio de esta gran aflicción que David estaba pasando, después de su queja, de su clamor, de su petición, es como que se para, piensa y mira a la misericordia de Dios. Mira a lo que Dios ha hecho por él. Mira la misericordia de Dios y todo cambia. Todo cambia cuando David mira la misericordia de Dios. Y para ti y para mí todo cambiará. Cuando dejemos de centrarnos en nuestro problema, en nuestra aflicción, en el enemigo, y pensemos en Cristo.
Y eso hazlo, lo tienes que hacer de una manera práctica. Cuando estés un día, dale que te pego, dándole vueltas y vueltas y vueltas al problema, que no hay solución. Ay, le dices, Señor, ¿hasta cuándo? Ve a la palabra y busca a Cristo, y te aseguro que todo cambiará. Te aseguro que todo cambiará. Lo tenemos una y otra vez en la palabra de Dios, que cuando estaban pasando por gran tribulación, se enfocaban en la misericordia de Dios y se daban cuenta de que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Lo predicamos y lo vimos hace unas semanas en el libro de Primera de Samuel, el primer capítulo. ¿Qué le pasó a Ana? Le pasó exactamente a Ana. A Ana eso le pasó exactamente. Estaba ella con amargura de alma, atribulada de espíritu. Nos dice que lloraba con magnitud de mis congojas y aflicción, tanto que no quería comer. La tribulación era tanto, tenía a su enemiga, tenía su aflicción. ¿Hasta cuándo esto va a durar? Ella solo se estaba centrando en su problema, hasta que fue a la presencia del Señor. Oró, vio la misericordia de Dios, trajo sus cargas al Señor, y dice el versículo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Qué pasa cuando echas sobre Jehová tu carga? ¿Qué? ¿La echas y te la vuelves a poner? No, la echas y la dejas ahí la carga. No dejará para siempre caído al justo. Eso hizo Ana. Vino a la presencia de Dios, al tabernáculo donde estaba el arca. Vino, trajo su oración y nos dice que salió de ahí y el peso se le había ido. Dice, no estuvo más triste. No estuvo más triste. Su peso se había quedado ahí, con Dios, en el tabernáculo. Ahí se había quedado su peso. ¿Qué le pasó a Job? Otro hombre que sufrió mucho como Ana. Leemos en Job 7:19 estas palabras de hoy, una hasta cuándo. Job 7:19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Job había sido probado por Dios, no solamente en sus posesiones, no solamente con sus hijos que murieron todos, incluso con su salud. Y él estaba diciendo a Dios, Dios, me estás ahogando, Dios, déjame respirar, Señor. ¿Hasta cuándo va a durar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo durará esta tribulación? Déjame un rato, déjame aunque sea tragar. Estaba diciendo aquí Job, ¿hasta cuándo? Y no solamente eso, sino que los amigos que venían a consolar a Job, es que lo hacían todo peor. Y Job les dice a ellos, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Job estaba con los ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Pero un poco más tarde, en Job 23, versículo 10, Job se da cuenta de que Dios está en control. Y él dice, mas Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Es como esa pieza que está en el horno, esa vasija preciosa que ha sido moldeada y está en el horno, como si la vasija estuviera quejándose, es que estoy en el horno, sácame ya de aquí, ¿hasta cuándo voy a estar en el horno? Y Dios le dice, espera, necesitas el horno para ser una vasija útil. Y eso es lo que dice Job aquí, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Luego el versículo 14 de Job 23 dice, Dios acabará lo que ha determinado de mí. Job dice, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que tú quieras, Señor. Hasta que tú quieras, Señor. Hasta que tú digas. Hemos visto lo de Ana, hemos visto lo de Job. ¿Y el apóstol Pablo? ¿No sufrió lo mismo? ¿No tuvo él un aguijón en la carne que seguramente sería una enfermedad incurable, quizá en los ojos? Tenía una enfermedad incurable el apóstol Pablo y venía a Dios y 3 veces le dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta enfermedad? Y después Dios le enseña su misericordia y Pablo dice, mira, me basta con tu gracia, Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, ¿hasta cuándo? Le dijo. Y acabó diciendo, Señor, hasta que tú quieras. Y si no lo quieres quitar, me gloriaré en ti. Y ya está. Señor, ¿hasta cuándo? La respuesta es, Señor, hasta que tú quieras. Así dice David aquí, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. He confiado en tu misericordia. La misericordia de Dios es tan grande. Misericordia es no recibir lo que merecíamos. El castigo que merecíamos no lo recibimos. Y luego dice, mi corazón se alegrará en tu salvación.
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y es que tenemos que dejar de enfocarnos en nuestros problemas. Cuando estás enfocado en tus problemas, enfócate en la misericordia de Dios contigo. Misericordia es tan grande, la misericordia de Dios. Enfócate en la misericordia de Dios, enfócate en la salvación de Dios, en que Dios te ha salvado, enfócate en eso, enfócate en todos los bienes, como dice aquí, me has hecho bien, en todos los bienes que has recibido de las manos del Señor. Y quizá tú ahora estás en aflicción o quizá pases por aflicción. Y sí, es verdad, en la aflicción no podemos cantar, pero mira el tiempo de los verbos en el versículo 5 y 6. Dice, yo en tu misericordia he confiado. Ahora he confiado en tu misericordia. ¿Y qué pasa cuando confías en la misericordia de Dios en medio de tus problemas? ¿En medio de tu aflicción? ¿Qué pasa cuando confías en la misericordia de Dios? ¿Cuál va a ser tu futuro? Dice, mi corazón se alegrará. Yo cantaré. Cuando confías en Dios, en el presente, en medio de tu aflicción, eso traerá alegría y canción en el futuro. ¿No lo dijo eso Santiago? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y después dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero la actitud aquí, la actitud del salmista de hasta que tú quieras, Señor, confío en tu misericordia, dejo de enfocarme en mis problemas, es una actitud que el mundo de hoy la desprecia porque es una actitud de resignación. Totalmente. Es de resignarse a la voluntad de Dios y decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu misericordia es tan grande que si quieres quitar esta prueba, la vas a quitar. Y si no, alabado sea tu nombre. Esa actitud de resignación, este mundo la desprecia. Eso es la gente débil, que se resigna a lo que tiene. Lo leía en el diccionario, que resignación es la aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. Eso es lo que es la resignación de la que habla aquí el salmista. Y es que la actitud debe ser la actitud del himno que hemos cantado. Haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. En el devocional que he mandado esta mañana escrito de Spurgeon, de la chequera del Banco de la Fe, acaba diciendo, si no lo has leído, te lo leo yo ahora, cómo acaba, dice Spurgeon, Señor, yo te pido que quites mi aflicción, pero te suplico 10 veces más que quites mi impaciencia. Precioso Señor Jesús, con tu cruz graba la imagen de tu paciencia en mi corazón. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa pregunta va a estar en nuestra boca. Si no lo ha estado ya, un día lo estará. Pero la respuesta debe ser, hasta que tú quieras, Señor. Tu misericordia, tu salvación, tu favor, tus bienes son tan grandes que hasta que tú quieras. Vamos a orar al Señor.